Bueno, el día de hoy nos acompaña Gloria Castaño, docente del área de las ciencias sociales. Gloria de profesión es historiadora y es especialista en arteterapia. Quienes habla, Daira Hernández, del curso de modelos educativos de la maestría en educación de nuestra Universidad Uniminutos. Bueno, Gloria, vamos a empezar con unas preguntas. En ese momento quiero preguntarte, ¿cuál o cuáles modelos educativos contemporáneos has tenido que adaptar en el aula? Bueno, en realidad en el aula uno utiliza todos los modelos educativos que pueda tener a la mano, porque a pesar de que siempre le están inculcando al docente como el deber de actualizarse y modernizar su enseñanza, las condiciones prácticas, las condiciones reales y concretas no le dan a uno mucho chance de explorar otro tipo de modelos, porque pues imagínese usted un salón con 32 estudiantes, un televisor, bueno, es muy difícil manejar un grupo de ese tamaño con modelos educativos más modernos. Y aunque uno lo intenta, siempre termina recurriendo a los modelos tradicionales, porque a la larga es lo que en la vida práctica, en la vida cotidiana, más se facilita y pues no hay muchas herramientas para explorar otras formas de aprendizaje. Bueno, desde la arteterapia, que ha sido tu especialización, ¿cómo has podido enfocar la enseñanza, las prácticas pedagógicas desde el aula? Bueno, hay expresiones que, más allá de la escritura y de la palabra en general, que ayudan a procesar, digamos, y a desarrollar habilidades, a procesar información, y a desarrollar habilidades y conectar esa información con un gesto cotidiano, un gesto corporal y sobre todo también con pensamiento. Las imágenes que aparecen cuando hablamos de algún tema, cuando hacemos preguntas, digamos que la posibilidad de dibujar, de hacer trabajos en grupo, discutir, hablar de música, digamos, eso da otra dimensión desde las ciencias sociales, que es el área que yo, digamos, comparto con mis estudiantes. Desde las ciencias sociales no es tan evidente, digamos, esa relación con la arteterapia, pero siempre uno encuentra que el trabajo en grupo es muy importante, que la conciencia del espacio, del lugar donde vivimos, la sensibilidad es necesaria. Entonces, pues, digamos, en concreto, siempre uno llega a los dibujos, a los colores, sí, pero digamos, en lo más profundo, uno busca como desarrollar sensibilidad. Dale, bueno. ¿Con qué recursos tecnológicos cuentas en tu institución y en caso de no contar, qué estrategias utilizas para innovar en tus clases? En este caso, por ejemplo, hablemos de la gamificación, del arte de aprender por medio del juego. Bueno, los recursos tecnológicos son bien limitados. Hay un televisor, la conexión a internet es inestable, no hay una sala de sistemas disponibles para todas las clases, es más, no todos los computadores de la sala de sistemas funcionan. Entonces, digamos que uno hace lo que puede con esos recursos, pero sí encuentra que la gamificación tiene recursos interesantes. Por ejemplo, estimular un poco esa capacidad de convertir en imágenes interactivas, digamos, una información que tradicionalmente uno da con la palabra o con textos, ¿sí? La gamificación, pues además, también, digamos, los juegos de rol, las negociaciones que uno tiene que hacer frente a las elecciones en los juegos de video, por ejemplo. Aunque yo sí considero que ahí hay que poner un límite ahí, porque pues una enseñanza basada en las recompensas, en las puntuaciones, en los logros de mayores puntajes, o sea, hay una constante competencia en relación con quién obtiene más puntos. Yo creo que eso hay que ponerle cuidado. Además de eso, también el hecho de que todo sea en un celular o en un computador, también hay que ponerle límites, porque
pues pasan cosas importantes en el cerebro y en la sensibilidad cuando uno escribe, cuando uno dibuja en el cuaderno. Entonces creo que la gamificación me parece una herramienta, un recurso espectacular, lo estoy estudiando, lo estoy explorando, pero siempre sin perder de vista que es importante que ellos no dejen de escribir, no dejen de dibujar con su mano, que no todo no se convierta solamente en un ejercicio de teclear en un celular o en un computador. Bueno, aquí vemos la importancia, tienes muy claro la importancia de la estimulación cognitiva, el desarrollo también de estas habilidades cognitivas a partir del lenguaje, a partir de la escritura, todo lo que es el lenguaje comprensivo, expresivo. Muy interesante, profesora. Bueno, profe, ¿considera usted que las TIC juegan un papel importante para el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Por qué? Bueno, claro que sí, absolutamente sí, pues porque las TIC están dominando este mundo, o sea, no es una herramienta solamente para la educación, es una herramienta para el mundo. Entonces, un estudiante que no se relacione de manera, digamos, fluida con este tema de las TIC, aunque también crítica, porque eso es súper fundamental y es también parte de lo importante que es integrar estas herramientas a la educación, es también aprender a manejarlas de manera crítica, porque si no, pues nos va a llevar por delante. O sea, parte de la educación fundamental es aprender a utilizarlas para acceder a todo ese montón de información, además conectarnos con el mundo y por supuesto haciéndolo conscientemente del contexto concreto en el que cada estudiante vive, él mismo haciéndose consciente de eso. Okay, vale. Bueno, ahí haces una relación muy importante sobre la producción del aprendizaje, que el estudiante sea el que promueva su propio aprendizaje y nosotros como docentes, pues los mediadores, veo que tienes muy claro ese papel importante, los roles entre el estudiante y la posición que ocupamos nosotros los docentes dentro del aula. Bueno, profe, ¿cómo has evidenciado el proceso de aprendizaje en tus estudiantes con los modelos contemporáneos? ¿Has visto que los modelos contemporáneos han permitido avanzar o qué posición tienes frente a esto? Yo creo que sí permiten avanzar. El problema es que realmente uno no puede aplicarlos con una gran continuidad. Muchas veces se queda en actividades esporádicas, porque como decía anteriormente, pues las condiciones no permiten a veces en el ajetreo, en el afán cotidiano del ejercicio de la enseñanza, muchas veces no permiten hacer otro tipo de actividades y puede ser agotador también, digamos, para el docente, inclusive también he notado que para los estudiantes, porque a veces, por ejemplo, estar todos reunidos y el trabajo ¿cómo se dice?, tan abierto en un aula encerrada, muchas veces implica ruido excesivo, son niños y a veces mantener, digamos, cierta disciplina termina costando, a veces para que todo el grupo, digamos, se apropie de la actividad, a veces cuesta por la cantidad de estudiantes y por el espacio cerrado, pero pues igual ahí uno va como combinando y yo sí creo que hace falta avanzar en eso porque es necesario. O sea, efectivamente los métodos tradicionales hay que cuestionarlos pero también hay que rescatar ciertas cosas de ahí que de todas maneras el profesor sigue siendo una guía, sobre todo para 32 muchachos tan diferentes entre sí. Es muy difícil que ellos se pongan de acuerdo y uno tiene que estar ahí mediando y no solamente mediando, también guiando, porque a veces y ese es uno de los riesgos de las TICs también, que genera cierta pereza mental y hay mucha pereza mental y uno tiene que estar activando, dando ideas y bueno, eso es guiar. Así no le pongan ese nombre, eso es guiar, así le digan mediador, eso es guiar. Muy bien, sí, veo que combinas también identificas muy bien el rol del docente y la importancia que tiene el docente dentro del aula. A pesar de que el estudiante construye su propio conocimiento, somos nosotros los que estamos ahí como mediando, estamos guiando, mediación, porque también tenemos que mediar entre, por ejemplo, la convivencia, la resolución de conflictos, inteligencia emocional, porque ellos están en un proceso continuo de construcción.
Bueno, profe, ¿qué consejo le darías a un docente que desea iniciar un cambio pedagógico basado en los modelos educativos contemporáneos? Aquellos docentes que pues tenemos todavía en el aula, que ellos son los primeros en que tienen que generar el cambio, hacer ese clic, combinar un poco. Claro, ¿Qué opinas sobre eso? volver a ser creativos. Yo creo que la innovación en la educación necesita mucha creatividad. La gamificación es una herramienta, pero lo interesante de ese tipo de herramientas y todo lo que ofrece el mundo de la información y la computación en general, todo ese universo da recursos, pero no son recursos que uno deba apropiar solamente para como adiestrar un manejo, digamos, de un dispositivo, de un programa, sino para entrar en la lógica de ese funcionamiento y cómo podemos llevar esa lógica al aula de manera crítica, obviamente planteándole esos interrogantes a los estudiantes con una actividad, con un tema, con un área. Sí, yo creo que los recursos están. Yo creo que los recursos están, pero los recursos, digamos, de pensamiento, porque obviamente los recursos técnicos, ahí es donde entra la dificultad, pero si uno trata de entrar en esa lógica del juego, ¿sí? y del reto de aplicar un juego a ciertas condiciones, puede ser un ejercicio creativo muy interesante, estimulante para el docente, y yo creo que ahí es donde está no perder como esas ganas, como ese estímulo por llegar a los estudiantes. Y más allá de la gamificación, por supuesto, hay muchas corrientes y todas se pueden mezclar, que es lo bueno. Nadie está diciendo esta es la corriente por la que hay que transitar, sino que eso son herramientas y pues aprovecharlas todas. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos la experiencia de una docente de aula que ha hecho un cambio en la educación. Son de estos modelos contemporáneos que vienen, que habla de algunos aspectos muy importantes: gamificación, mediación, el quehacer del maestro y la importancia de estimular el pensamiento crítico, el pensamiento innovador, estimular el desarrollo de un lenguaje expresivo, escrito, comprensivo. Muy importantes los datos, y esto es todo lo que vimos en el aula. Bueno, maestra, muchas gracias. Esto es para el taller Quehacer del Maestro. Nuestros integrantes: Angie Carolina Barrios Murcia, Lina Maryuri Galindo Rincón, Lisset Daneris Meneses Rojas, Julia Andrea Solís Tenorio, quien les habla, Daira Samira Hernández Gómez. Esto es una entrevista para la semana 6, modelos educativos, para nuestro docente Juan Andrés Carvajal Durán. Muchas gracias.